Bueno, arrancamos. Arrancamos nosotros. ¿Qué tal? Buongiorno. Me agarraron muy informal porque vengo del partido 3 de febrero de Fuerte Apache y de una cárcel con delincuentes juveniles muy parecidos a ustedes. Y no es conveniente ir con saco, con corbata o cosas por el estilo. Me pidieron que les hable de educación. Yo tuve una charla preparada de educación muy completa, muy linda, que dura como 1 hora y cuarto. Y la anduve buscando, por suerte para ustedes no la encontré. Así que la dicté hace 3 o 4 años. Cualquiera de ustedes que quiera aprender de educación, o por lo menos cómo enfoca el liberalismo el tema de educación, tiene que leer. Y tiene que leerse, yo recomiendo algunos artículos que a mí me encantan. Un artículo de Venegas Lynch que está en Libertas, de SEADE, sobre el título de ese artículo no lo recuerdo, pero si ponen Venegas Lynch sobre educación les va a aparecer el artículo en Google y lo van a encontrar en Libertas. Un segundo artículo que a mí me gusta, hay varios artículos en The Freeman. The Freeman, como todos ustedes saben, es la revista que edita bien. Hay una mezcla de gente acá, me parece, ¿no? Foundation for Economic Education, un lugar que cada uno de ustedes tiene que ir a participar en un seminario. No existe que no vayan. Tenían un castillito divino en las afueras de Nueva York, ahora están en Atlanta, Georgia. El presidente se llama Lawrence Reed, Larry Reed, y hace unos seminarios increíbles de economía que tienen que ir. Primero, pues son gratis, si se anotan, tienen que pagarse el pasaje nada más. Y segundo, porque aprenden un vagón. Y tercero, es el turismo. Las tres cosas son buenas, nutren su espíritu y practican inglés de paso. Entonces, vayan a Foundation for Economic Education. ¿Quién fue Leonard Reed? El que fundó la Foundation for Economic Education, y ustedes escribió sobre varios temas. Lo que más se popularizó de Reed es un artículo y un video que se llama iPencil, Yo Lápiz, que cuenta la historia de un lápiz que todo el mundo debe conocer. Pero igual escribió sobre un montón de temas y escribe muy bien sobre educación, artículos sencillos de combate, cápsulas. Pero si están discutiendo educación, leen a Reed, ahí tienen los principales argumentos para salirle al cuello cualquiera que le diga, ¿pero usted está en contra de la educación pública? Y lo mire con sorna. Hay un libro que es el más completo sobre educación, que es un libro de J.P. West sobre educación. Es un libro extraordinario, es el más completo, para mí lo mejor que hay. Hay seminarios del Liberty Fund, que es una fundación de Indianápolis que junta 15 tipos alrededor de una mesa para discutir temas, y cuando se habla de educación siempre está el libro de West allí. Es un libro imprescindible, el libro de West, que explica los orígenes de la historia de la educación y cómo y en qué momento el Estado se mete y se apodera de la educación y qué es lo que ocurre a partir de allí, que son las historias que yo no les voy a contar. Hay un folleto de Murray Rothbard, que se llama Education Free and Compulsory, Educación Libre y Compulsiva. Es un libro, es un folleto extraordinario también que hace las dos cosas. En el lenguaje muy sencillo explica cuál es el rol del Estado en la educación, porque el Estado no tiene ningún rol en la educación, y cómo fue que se fue dando este proceso de paso a paso apoderándose de la mente de los chicos, a tal punto que hoy en día nadie cuestiona el hecho de que todos asumen dan por dado que el Estado tiene un rol en materia educativa. Sí. Perdón, ¿el título de la obra de J.P. West? On Education se llama. Gracias. Pero de cualquier manera déjamelo verificar. El libro se lo presté a mi hermana María
así que le escriben a mariamartí16@yahoo.com.ar, María Martí con Y final, 16@yahoo.com.ar, y le dicen: María, hablanos del libro de West on Education. Ese es un libro muy bueno. No voy a hacer mucha teoría, sino que voy a escuchar sus puntos de vista sobre educación, y vamos a hacer un ping pong, porque a las 8 de la noche no deben tener mucha ganas que le dé lata. Yo les voy a dar 4 o 5 conceptos básicos y el resto es peloteo. No les voy a dar una charla formal. Entonces, voy a hacerles 2 preguntas y quiero algunas opiniones. Uno, ¿qué es la educación y para qué sirve? De acuerdo a ustedes, si sirve para algo, y ¿en dónde se adquiere? Esas son las 2 preguntas. ¿Qué es la educación? ¿Para qué sirve y en dónde se adquiere? Los que más saben, usted Kevin, cállese la boca, usted doctor, cállese la boca, dejemos a los que Rabinovich, cállese la boca, a los más jóvenes quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué es la educación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo y dónde se adquiere? Todos a la vez, no me abrumen. Lucas. Yo estoy bastante de acuerdo con la frase que está ahí, ¿verdad? ¿Qué dice la frase que está ahí? El objeto de la educación es formarse seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Yo creo que Spencer, muy bien Spencer. son El hombre contrarrestado. instrumentos que te permiten independizarte, que ya sea que estés en una institución educativa, en tu casa, en un viaje, donde sea. Bien, podemos precisar un poco más tal vez. Otras opiniones. No tengan miedo de dar sus opiniones, acá es para discutir, son ámbitos para eso. Y a esta altura del día conviene hacerlo interactivo, sí. Yo creo que la educación es lo que te forma para lograr mejores relaciones y ¿Relaciones con quién? interdependientes entre las personas, porque eso de que somos autodependientes o somos gobernados por sí mismos es en teoría, porque vivimos dependiendo de las interrelaciones. Entonces creo que la educación parte de eso, de formarte, prepararte para cuando necesites, por una cuestión de supervivencia, poder intercambiar, ya sea lo que sea. Después, ¿dónde se adquiere la Para relacionarte bien, sin aclarar o definir qué implica eso de relacionarse bien con los demás, ¿no? Porque ahí estás poniendo una frase, pero sin contenido de valor, porque después tenemos que definir qué quiere decir relacionarse bien con los demás, o en forma correcta o en forma positiva, ¿no? Sí, podemos definirlo de 3 maneras: en el ámbito económico, en el ámbito de la familia y en el ámbito de la persona frente a la sociedad. Después, ¿dónde se adquiere la educación? Principalmente la base es la familia. Después, la segunda base es la institución formal, la educación del colegio y demás. Y tercero, donde se adquiere educación es en la sociedad, frente a cuando uno se relaciona y La educación formal y la educación informal. Exacto. Cuando decís en la institución educativa, la pregunta es: ¿quién debería proveer esa educación? ¿Te has preguntado eso? ¿Quién debería proveerla? ¿En qué sentido? Claro, O sea, ¿qué? Vos hablas de instituciones. Sí. ¿Esas instituciones surgirían cómo? ¿Quién debería estar encargado de habilitar esas instituciones de acuerdo a tu criterio? Yo creo que no puede haber un solo encargado, creo que debe haber una interdependencia entre ciertos organismos. O sea, ya sea el Estado, para mí tendría que intervenir. Podría intervenir de una manera donde sea un participante, no el que toma las decisiones al 100%, lo mismo que tampoco una institución que tome las decisiones al 100%. Bien, quiero escuchar otras opiniones. ¿Mademoiselle? Bueno, yo creo que ¿Nombre? Catalina. Yo creo que la educación es aquello que le permite al individuo hacer conciencia de su entorno a fin de desarrollar un pensamiento crítico que le permita moldearse a sí mismo al tiempo que lo moldea al entorno y forma la bien llamada sociedad. Sí, es un mecanismo que te permite, por un lado, agarrar el cincel y esculpirte a vos mismo, convertirte en el tipo de persona que querés ser, y por otro lado, contribuir al entorno en el que estás, Claro, o por lo menos ayudar a modificarlo de la manera que uno juzgue correcta. Claro, pero ahí entra, digamos, el tema de que fue primero el huevo o la gallina, porque el individuo no parte del entorno para poder moldearse, y mientras que se moldea,
también, o sea, también Lo influye. es un ida y vuelta. De vuelta, correcto. Bien. ¿Y quién debería encargarse? Si la educación es algo importante, ¿quién debería ser el encargado de proveerla? ¿Pensaste sobre ese tema? Pero, ¿cómo? En Venezuela o en Colombia ese acento te delata, ¿no? Colombia. Ok. Pero, ¿cómo? O sea, porque partiendo de ahí, en teoría, ¿en dónde se da la educación? En el día a día, en la cotidianidad del individuo. No, en un primer momento no necesita de nadie o de nada que le vaya imponiendo cosas, porque el mismo entorno, llámese familiar, llámese natural, llámese... Los hechos que van aconteciendo alrededor tuyo te lo van educan. moldeando, claro. Bien. Va absorbiendo eso. Bien. ¿Alguna otra opinión, monsieur? Yo creo que la educación es un acto deliberado de adquirir información para transformar el comportamiento buscando bienestar. Buscando, obviamente, tener como una forma de adaptarse mejor al ambiente. ¿Quién debe ser el responsable de la educación? Yo creo que prioritariamente cada uno. Ahora hay una formalización a través del Estado, de las instituciones ya privadas, públicas, los maestros, o la tradición, la familia, pero yo creo que la búsqueda de esa educación tiene que partir, por lo menos ya en un estado más maduro del individuo, de uno mismo. Bien. ¿Otro acento colombiano, sí también? Sí. La última, chicos, de esa mesa, el señor del fondo. Sí, claro, buenas noches. ¿Qué tal? Yo creo que en primer lugar la educación, sobre todo quien la debe impartir, responde más bien a una necesidad política. Durante muchos años en Argentina aparentemente era el Estado la única entidad, llamemos institución, que debe impartir educación, sobre todo antes que se permita que haya universidades privadas. Entonces, por un lado, se permitía que exista una educación primaria o secundaria donde podían participar instituciones privadas y una educación superior destinada solamente, o sea, reservada a una institución pública. Ahora bien, parecería ser que hay una necesidad de la sociedad civil que necesita que el conocimiento que es dado por la educación tenga que estar estandarizado. Entonces, por eso el Estado como que igualaba aparentemente. Mi opinión personal es que eso responde a una necesidad política del Estado en un momento determinado. O sea, un Estado argentino que, por una noción del Estado-Nación y tener que formar al individuo característico que necesita el Estado-Nación, necesitaba estar estandarizada y tener ciertos niveles que sean iguales para todos, supuestamente. Ahora bien, es una necesidad, como decía antes, de un momento específico de la historia. La sociedad va cambiando y bien, hoy en día hay universidades privadas, cosa que antes no ocurría aparentemente. Hay mucha gente que hoy en día todavía piensa que esté mal, que así sea. Más que nada, que sea así, que existan universidades privadas. al día de hoy, cada tanto parece una discusión. O si fuera la universidad. Pero aparentemente el modelo anterior, de acuerdo a tu criterio, que estableció la educación pública gratuita y obligatoria, cumplió con una fase aparentemente, de acuerdo a tu criterio, conveniente en moldear el espíritu nacional o aquellos requisitos que eran importantes en un determinado periodo. ¿Es así? No conveniente, pero sí necesaria para, digamos, la clase política de ese momento. No estás haciendo juicio de valor acá, estás diciendo la clase política de ese momento Sí. implementó este modelo y obtuvo estos resultados. Ok. ¿Algún otro? Quedan dos manos levantadas con ganas de opinar, primero las damas y después... ¿Está bien que dialoguemos un poquito así? Sí, ¿no? Hagamos cortos los comentarios. Bueno, ¿sí? yo la verdad que estoy de acuerdo con él y voy a hacer un comentario negativo tal vez, que no mencionaron. Para mí la educación es una oportunidad para que las personas no solo asciendan socialmente, sino que también es una herramienta de igualar las condiciones que tal vez una persona nació en una familia que en condiciones materiales o económicas no está en la misma igualdad que otro que nació en otra familia que tiene otro nivel o estatus económico. Esto lo digo de manera personal también, porque mis padres son refugiados, vinieron en el 79, ninguno de los dos tuvo oportunidad de estudiar, y yo si no hubiese tenido la oportunidad de estudiar, de recibirme, también lo digo como una oportunidad, ¿no? Tal vez no estaría sentada en este lugar.
y opinando de esto. Así que para mí la educación es una oportunidad, una herramienta que a mí me permitió desenvolverme o desarrollar mi vida de acuerdo a lo que preferentemente yo la quería desarrollar. Bien, pero Pero estás poniendo dos conceptos ahí. Por un lado estás diciendo la educación como una herramienta de desarrollo personal. Sí, desarrollo de Y por otro capacidades. lado hablaste de como una herramienta igualitaria también. Para igualar Para igualar las condiciones. oportunidades. Claro. ¿Por qué? Dando por sentado que la igualdad de oportunidades es un objetivo noble a perseguir como política pública. Estás dando por sentado esa tesis. En realidad no, es algo un comentario más subjetivo Sí. que un comentario más de políticas públicas. Pero sí el Estado, si lo querés ver desde manera políticas públicas, tiene un rol muy importante y yo en ese sentido tengo una mirada muy sentiana en términos de desarrollo de capacidades. Muy. Sentiana de Amartya Sen, que habla sobre desarrollo de capacidades que le permita a la persona justamente desarrollar aquello que desea desarrollar. Bien. O sea, más parecida al comentario que él tenía, por ejemplo, con lo que dice ahí, pero sí, creo que igual a condiciones que tal vez a priori, esto también es muy rawlsiano, ¿no? Que Sí, sí. en Son muy términos- desiguales. a priori. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué otro, doctor? No me doy toque. Bueno, respecto a qué es la educación, lo considero en primera instancia la información que me permite a mí, o sea, que yo elijo para cuestionar el entorno en el que me manejo y para qué me sirve, para adquirir... Para cuestionar el entorno en Claro. el que te manejas. Una visión En crítica primera, del entorno. claro, en Ok. primera instancia sería algo que sale del cartel, digamos. Saber por qué las cosas son como son y cómo yo me puedo beneficiar de lo que entiendo que las cosas son para adquirir mi propio bienestar o felicidad. Bien. ¿Y dónde se obtiene? Y me parece que en primera instancia tendría que ser donde decida la familia, ¿no? En el caso de que se pueda hacer. Porque yo podría decir que partiría desde uno mismo, pero yo con 10, 8 años no estoy capacitado para decidir esas cosas. Decidiría estar todo el día jugando. Sí, el rol debería, donde obtenerla, es una responsabilidad que vos derivas en la familia. Claro, en Es primera el que instancia. conoce a sus hijos y que por lo tanto quiere y vela por su bienestar, entonces es el tipo de educación. Y permitirías diversidad de ofertas. Claro, donde decida la familia. Si decide que no sea en una institución formal y que sea la propia familia, está bien. Llegará un punto donde yo podré, como yo ahora por ejemplo, tomar mis propias decisiones y decidir qué información o qué educación quiero recibir y dónde. Bien, homeschooling, Berlín. No quedaron más comentarios, nadie con ganas de decir nada. No. Bueno, yo les traje dos definiciones. Una es, como para choquear a algunos, no a todos, porque algunos veo que están muy alineados con mi pensamiento. Mi tesis acá, anoté dos frases, es primero una definición de educación que dice así: el único propósito de la educación es enseñarle al estudiante cómo vivir su vida, desarrollando su mente y equipándolo para lidiar con la realidad. Es enseñarle al estudiante que tiene como responsabilidad vivir su vida, ¿no? Nacemos, nos enfrentamos a un universo desconocido y tenemos que saber cómo vivir para entender y saber cómo vivir en forma exitosa, porque si elegimos morirnos es muy simple. Tomamos arsénico, cruzamos la 9 de julio sin mirar o ponemos los dedos en el enchufe y no duramos ni 5 minutos. Pero si elegimos vivir, es obvio que tenemos que tener algunas herramientas que nos guíen en la lucha por la vida. Tenemos que tener un norte. Para ese norte, entonces, tenemos que desarrollar su mente. ¿Para qué? Para que mire la realidad y aprenda metodología para comprenderla. A partir de allí, agarre confianza en su proceso de toma de decisiones y aprenda lógica, que es el mecanismo que nos permite integrar conocimiento sin contradicción. Y en tercer lugar, que identifique cosas buenas y malas para él. Esto es bueno y esto es malo, y para su vida. Es decir, que arme un código de valores
y de principios que le permita orientarse. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones que hagan que su vida valga la pena y tenga chance de lograr ser feliz. Si ponemos como meta la búsqueda de la propia felicidad y valoramos la vida en la tierra, entonces tenemos que tener herramientas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñar al estudiante herramientas que le permitan desarrollar su mente. Muchos lo dijeron, su espíritu crítico, y equiparlo para lidiar con la realidad. Las primeras preguntas de la filosofía las recuerdan. La primera es, ¿dónde? ¿Qué cuernos es esto? Asomo mi vista y digo, ¿qué es esta realidad que me rodea? ¿Es un mundo lleno de milagros inexplicables? ¿Un magma incognoscible? ¿O es un mundo complejo, regido por leyes que debo descubrir y que por lo tanto tengo que analizar? Tengo que tratar de entender la realidad para poder dominarla posteriormente. Luego tengo que identificar con qué herramientas me conecto con esa realidad. Me doy cuenta que tengo sentidos que incorporo conocimientos, ya se los debe haber explicado Ricardo, muchos les aburre este tema ya, y esa información que proveen los sentidos va a parar ¿a dónde? A la unidad central de procesamiento, que lo que hace es construye un mundo conceptual relacionado con la realidad. Captura el universo para poder manejarnos con palabras y poder entenderlo. Ahora, de esa observación de la realidad saco conclusiones, pero para eso previamente tengo que confiar en mi cabeza y tengo que confiar en mis sentidos. The Evidence of the Senses es un libro buenísimo de Kelly que les permite a ustedes entender cómo los sentidos dan información correcta, más allá de los intentos de anularlos y de decirles que los sentidos distorsionan. La evidencia de los sentidos permite capturar información que la tienen que validar a través del proceso lógico, y esa información les permite manejarse en el mundo, lo que no implica que se van a manejar bien. Se van a manejar con los procesos que realicen, con la mayor capacidad que tengan. Lo que sí es evidente que si no utilizan esos procesos y no usan la mente, se estrellan. Y si intentan evadir y no pensar, llenando la mente de marihuana o de cocaína o de alcohol, seguramente se van a estrellar, porque su herramienta de supervivencia, la utilización de la mente, va a dejar de funcionar. Entonces, el propósito de la educación es, muchachos, entrenemos la cabeza, que es nuestra herramienta de supervivencia. ¿Para qué? Para equiparla con herramientas que permitan lidiar con la realidad. Ahí construyen su autoestima, su sentido de productividad. Ahora, si no practican toma de decisiones, si no hacen cosas, si no se equivocan, si no toman riesgos, si no van, go for it, y si no se ponen metas ambiciosas y no viven con plenitud, difícilmente logren alcanzar nada. Se van a quedar en su zona de confort. Tengo miedo, Entonces, tienen que salir a buscar. El entrenamiento educativo tiene que ser conceptual, porque se manejan, su método de comprensión de la realidad es conceptual. Tienen que aprender a pensar, tienen que aprender a integrar. El método de cómo integra la mente humana es bastante mágico, tienen que tratar de entenderlo. Ahí les recomiendo el librito de Ayn Rand sobre Introducción a la Epistemología, que cómo forman ustedes en su cabeza el mundo conceptual y cómo los conceptos tienen que tener definiciones y son receptáculos abiertos donde hay un principio de identidad y de causalidad dentro del mundo conceptual, pero al mismo tiempo se le permite nuevos descubrimientos incorporar al mundo conceptual. Pero a partir de ahí, el entrenamiento es conceptual. Se manejan con conceptos. Cuanto más abstracto es un concepto, más territorio cubre. Por eso es más difícil mantener el hilo con la realidad. ¿Quiénes son las personas más influyentes y más inteligentes del planeta Tierra? Las que logran manejarse con conceptos abstractos que cubren muchísimo territorio, pero logran mantener un nexo causal con la realidad. Logran explicar el significado de ese concepto que está allá arriba.
desde una conjunción hasta un artículo, hasta un adverbio, hasta un concepto abstracto complejo, bien difícil. Por eso los que dominan el mundo son los filósofos y los que determinan la suerte del mundo. Los que determinaron la suerte de Alemania eran los filósofos alemanes, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los que determinaron la suerte de la Unión Soviética eran las ideas que prevalecían allí. Las ideas permean de arriba para abajo. Se van abriendo paso desde quienes las conciben hasta quienes las popularizan a través de sus cátedras y a través de sus libros, hasta la gente, los repetidores, los periodistas y finalmente el público en general que las asume como propias a través de comentarios, diálogos, conversaciones, etc. ¿Qué más tiene que proveer la educación? Les doy 4 o 5 puntitos muy sencillos. Además tienen que aprender a probar los puntos, no tienen que tomar, tienen que aprender a desconfiar, espíritu crítico. ¿Eso es así? ¿Cómo lo probás? ¿Qué herramientas tenés? ¿En qué asentás tu tesis? ¿Es lógico lo que estás afirmando? No, nadie puede estar seguro de nada. Tipo se está incurriendo en una contradicción, ¿no? Y ni siquiera se está dando cuenta. ¿Hay certezas? Las hay. Son certezas abiertas que van incorporando nuevo conocimiento, pero eso no nos impide afirmar cosas, poder enviar un cohete a la luna, operar un ciclotrón. Podemos realizar una buena vida sobre la Tierra con el conocimiento que poseemos hoy. Tenemos que aprender lo esencial del pasado. ¿Qué descubrieron en el pasado? Lo tenemos que saber para ser hombres cultos y hombres educados. Y tenemos que además darles confianza para que ustedes descubran conocimiento nuevo a través de su esfuerzo. Pero es clave que lo esencial, lo básico lo hacen capturado. Eso les sirve de base para ir por más, para que ustedes procesen. El tipo que descubrió el pasado no es más inteligente que ustedes, probablemente tenga menos salud, haya vivido menos años y menos posibilidad de acceso al conocimiento. Ustedes pueden ir mucho más lejos. Pues se la tienen que creer, y para creérsela, primero tienen que tener sus conocimientos ordenados. El hombre que no tiene sus ideas en orden, cuanto más conocimiento tenga, mayor será su confusión. Esa no sé de quién fue. ¿De quién es esa frase? Creo que es de Spencer o de algunos que andaba por allí. El hombre que no tiene sus ideas en orden, más conocimiento tiene, más confundido está. Está lleno de pseudo-intelectuales que usan palabras maravillosas, no se entiende un cuerno lo que están afirmando. Bien, para pensar se necesitan facts, hechos. Enfrenten a las personas a las que quieren educar a hechos y permitan que ellos deduzcan. No hipótesis, no creencias, hechos probados y que ellos procesen la información y juzguen. A veces pueden juzgar mal, sí, pero enfrenten a los hechos. Por eso cuando hay una discusión recurran a los hechos. En algún momento el tipo deja de obnubilarse y mira la realidad. ¿Alcanza a mostrar la realidad? No, porque si no, no habría bolche. Comparan Corea del Norte y Corea del Sur y se dan cuenta que unos viven bien y los otros viven mal. Comparan Cuba con la Florida y ¿alcanzan los hechos? No. Alcanzan hasta allí, pero a las creencias firmemente arraigadas, como cuando uno se enamora de una persona incorrecta y tenés un metejón bárbaro y tus amigos te dicen, pero no, che, pero esta persona no es adecuada para vos, mirá que se fuma 5 cigarrillos de marihuana por día, está perdida la vida y qué sé yo, y vos no lo escuchás a los amigos, tenés un metejón que decís, mirá que es un malandra, te va a hacer mal, es un cretino el tipo, y las chicas siguen para adelante. ¿Por qué? Porque metejón. En todos los hechos muchas veces, entonces para lidiar no solamente hay que presentar hechos, sino que hay que dar una vía de escape a la mente de la persona que está firmemente arraigada en una creencia. Eso es para discusión. Para pensar se necesitan hechos, no hipótesis o creencias. Otra cosa en la que hay que educar a la gente que querramos educar es aprender a preguntar. Tienen que aprender. Para aprender a preguntar es ¿cómo valida este tipo eso que está diciendo? ¿Qué herramienta lógica está utilizando? ¿Está incurriendo en contradicciones? No permitan que las contradicciones se afirmen. Inmediatamente dicen, allí hay una contradicción. La contradicción conduce necesariamente al Estado.
El desafío, a mi juicio, les voy a hacer una afirmación tajante, la educación pública, no solo en Argentina, en el mundo en general, conduce a la violencia y conduce al escape de la realidad. El desastre argentino se lo podemos atribuir sin la menor duda a la toma por parte del Estado de la educación. No hablo de aprender a leer y a escribir, no hablo de matemáticas, lengua, historia y geografía básica, hablo de la educación superior y de los últimos años de secundario. La toma de la educación por parte del Estado y del fascismo, del nacionalismo criollo, del comunismo, ha provocado este auge de desastre argentino, de violencia y de drogas, de analfabetismo funcional, de gente que no sabe cómo conducirse, lo que vi hoy en el partido 3 de febrero, cuando vas a Fuerte Apache, cuando vas a las villas que hay por allí, cuando vas a la cárcel. Debemos liberar la educación del control del gobierno y tenemos que volcarla a la empresa privada con fines de lucro. No logramos eso, no metemos a la Argentina entre los 10 mejores países del mundo. Lo logramos y tenemos garantizados uno de los 5 primeros puestos. Satisfaction Guarantee or Your Money Back. Ahora, decir lo que yo acabo de afirmar, traten de no subirlo a Facebook porque soy boleta. Entonces, no va a ser muy popular afirmar cosas por el estilo. Lo opuesto que es esta noción de que necesitamos estándares nacionales, que necesitamos conocimiento que un elegido o un grupo de burócratas que saben lo que es bueno para la educación de todo el país tome decisiones acerca de qué es lo que todos debemos aprender. La educación es lo contrario, es estar listo para la vida, es estar listo para aprender cómo vivir y para eso cómo queremos vivir, qué cosas queremos para nuestra vida. Les voy a leer una frase acá. Education is about readiness for life, about to know to live, how you want to live. Aprender a vivir como vos querés vivir. Y para eso necesitas confianza en tu cabeza, confianza en tu análisis de los hechos, confianza en vos mismo, no repetir consignas que te dicen terceros, sino aprender a identificar qué cosas son importantes para tu vida, ganar confianza en tu mente en la búsqueda de esos valores. Cuando yo les pregunto a los chicos de secundario, me convierto en Aladino y les digo, chicos, ¿qué quieren para sus vidas? 90% dicen, no sé lo que quiero. Pero mirá, pide y se te concederá. Soy Aladino. Tu sueño lo tenés al alcance de tu mano, no sé qué quiero. Es la primera vez que me hago esa pregunta. Mirá que lo que quieras no va a quedar escrito en piedra, después lo podés cambiar. Pedí algo, no sé qué quiero. Una pregunta, Eduardo. Sí. Yo coincido bastante con vos en tu visión de que el Estado argentino con la educación y con 99,9% de las cosas ha hecho un desastre. Por ejemplo, la educación en Estados Unidos, la primaria y la secundaria está a cargo del Estado, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué opinas? Hay mucha educación pública, sí. El argumento de que la educación esté en manos del Estado en otros países no es un argumento. Acordate que el argumento, hay muchos países que tienen cáncer y hay muchos países que tienen AIDS. Y no es bueno, por el hecho de que mayoritariamente alguien adopte un tipo de política, no quiere decir, uno puede decir, bueno, pero a los Estados Unidos le va bien y a Finlandia le va bien con la educación pública. Hay que meterse un poco en cada uno de los sistemas, ¿no? Estados Unidos está migrando a vouchers y charter schools ahora. Charter schools son un tipo de escuela autogestionada. Hoy yo dirijo una fundación que se llama Junior Achievement. Mi trabajo ha consistido, 27 años, me jubilo de ese trabajo a fin de año, en tratar de trabajar y enseñar a los chicos el arte de emprender proyectos. Y en mi trabajo visito muchas directoras, he visitado 20 provincias y he hablado con directoras de 20 provincias. Y la principal queja de estas directoras es que se convierten en plantas. ¿Por qué se convierten en plantas? Y les preguntás, che, ¿por qué estás tan decepcionada de la educación? Y dicen, Eduardo, primero, no manejo contenidos.
¿Qué quieres decir con eso? Que no puedo elegir los temas en los que voy a involucrar a mis alumnos para motivarlos. No puedo innovar. Me vienen dictados por el Ministerio de Educación de la provincia o del municipio. Entonces, contenidos, la posibilidad de innovar está muy, pero muy reducida, requiere autorización y convencer a la inspectora, cosa que generalmente no se da. Las inspectoras son noelias, en general nazi, mezcla de fachos y comunistas, que te dicen tiene que atenerse a los libros y al manual, que no puede imponer o no puede traer gente afuera del aula a que dicte un curso específico. ¿Contenidos? No. ¿Puedo elegir docentes? Tengo esa mujer, mírela. Está dando clase, los chicos están haciendo un quilombo infernal, están tirando papelitos y a ti me se quedó dormida en frente. Viene de cada 4 clases, falta 2. Y además es la suplente de la suplente. ¿Cómo? Sí, les pagamos el sueldo a 3 profesoras porque 2 están con parte de enfermo. ¿Y quién le da el parte de enfermo? Y se lo da el sindicato docente. Y siempre pedís visita médica, el médico generalmente no está, delega al asistente con las recetas firmadas y dice, ¿cuántas semanas querés? 6 meses, porque estás un poco afónica, o te salió un granito en el pie, tenés 6 meses. Entonces, la cantidad de docentes dentro del sistema educativo triplica la cantidad de docentes en cualquier sistema exitoso. En Finlandia, la cantidad de docentes por alumno, pagamos 3 sueldos para que trabaje uno. Miren las estadísticas, que es muy gracioso ver ese esquema. Entonces no hay sueldo que alcance. Cuando adelantamos o mejoramos las remuneraciones de los docentes, nos encontramos con un cuadro prácticamente imposible. Entonces, y lo tercero que lo manejo es presupuesto. El presupuesto viene centralizado. Yo la única plata que manejo es la de la cooperadora. Eventualmente se rompe el techo, empezamos a tener goteras o se rompió la calefacción, luego es un expediente. Y probablemente hasta dentro de 1 año y medio no me manden el plomero correspondiente. Si son expeditivos, ahora el PRO parece que se mueve mucho más rápido, tengo suerte, por ir a los 6, 8 meses me mandan a alguien. Se vuelve pero carezco de flexibilidad, no manejo mi escuela. No puedo elegir a los docentes, no puedo elegir un docente que motive, apasionante, que cree curiosidad, que sepa manejar la clase, de un goma que no tiene manera de comunicar, que le falta experiencia docente, que no sabe del tema o no se molesta. No manejo docentes, no manejo contenido, no manejo presupuesto. Entonces, los colegios finlandeses, los colegios suizos, a veces son públicos, les asignan una partida presupuestaria y le dan libertad al docente junto con un consejo escolar formado por los padres. Son colegios privados, son como los charters. Y ellos deciden el tipo de actividades, organizan y arman pasantías, más allá de que todavía hay defectos de escuela pública. ¿Y cuáles son los principales defectos de la escuela pública? Que en general no es educación personalizada. Yo lo estudio a Rabinovich y digo, a Rabinovich le gusta el tenis, entonces y los deportes. Entonces pues lo especializamos en temas deportivos, que le encanta. Va a aprender matemáticas y lengua y las habilidades básicas, pero lo orientamos más a áreas donde él tiene ventajas competitivas y se divierte, más allá de una educación básica. Pero tiene la posibilidad de ir eligiendo y moldeando sus carreras. En Salta ponen educación religiosa en las escuelas públicas. El punto es, arrastran a todos, arrastran a ateos, arrastran a judíos, arrastran a musulmanes y entonces es un cuadro uniforme, pues yo considero que esto está bien y yo considero que todos los estudiantes tienen que aprender tango y folclore, pues nuestras músicas, pero mirá, a mí me gusta la música clásica, a mí me gusta. Los programas están armados como una máquina infernal donde uno decide por todos, no hay variedad, no hay oferta. En el mercado hay oferta de 500 tipos de zapatillas distintas y 500 tipos de suéteres distintos y posibilidades distintas. No hay competencia en educación. Un grupo de elegidos e iluminados dice lo que tiene que estudiar todo el país, con muy escasas variaciones. Y las escuelas privadas se ven obligadas a hacer lo mismo que las públicas y si quieren agregar contenido lo tienen que hacer fuera de horario. Por eso empieza la doble escolaridad. Pero el tipo tiene que estar a las 6 de la tarde para aprender un poco de inglés o para aprender o para jugar al rugby. Si no, les viene todo esto muy, muy moldeado. ¿Cuál es la principal característica? Les elaboro 5 minutos más y discutimos. ¿Cuál es la principal característica del sistema educativo actual? La compulsión.
de prepo. Haces esto porque lo digo yo el Duce. No te gusta, lo haces igual. Hay que moldear las mentes, y si este habla italiano, el inmigrante, y este habla árabe, y este habla cocoliche, y este habla francés, y este habla inglés, como había en Buenos Aires en 1916, de cada 5 varones había 3 que habían nacido en el extranjero, entonces tenemos que moldear las mentes. Le ponemos el himno, le ponemos la bandera, lo sacamos en serie a todos igual, y el hecho de que haya todos diarios en distintos idiomas, tenemos que moldear la nacionalidad. Ahí que están viendo. De ahí el fascismo y el nazismo hay un solo paso, la patria verdadera. Y tenemos que lograr que en el colegio tomen fila, pongan la mano así para guardar la distancia y canten Aurora, alta en el cielo. Me encanta Aurora a mí, te la puedo cantar muy bien. Y me encanta la bandera argentina también. Pero permitan que el orgullo por la bandera y por el país nazca del orgullo argentino, no a la inversa. No moldeen soldaditos obedientes para que después hagan los desastres por falta de pensamiento crítico y los eduquen en la obediencia. Primero desarrollemos seres humanos independientes, que sepan elegir con espíritu crítico, todos distintos. Y a partir de allí, en esa diversidad, vamos a hacer cosas tan asombrosas, todos distintos, porque cada uno de nosotros vamos a estar atendiendo a nuestras ventajas comparativas, que nos vamos a sentir orgullosos de los despelotes que vamos a hacer. Cada uno vamos a mirarnos con curiosidad. Mira lo que hizo este tipo, mira lo que hizo esa señorita. Pero eso nace de la diversidad, no de la uniformidad. Si nos tratan a todos y nos alinean como máquinas, el resultado es Adolf. Y eso lo único que conduce es a la violencia y al desastre. Compulsión es el sistema público. ¿Cómo se financia el sistema público? Con impuestos. Compulsión, impuestos. ¿La asistencia es libre o es compulsiva? ¿Pueden elegir no ir al colegio hoy en la Argentina? No, le mandan el asistente social. Y decir que son ineficaces hasta para eso, porque está prohibido no ir al colegio. La asistencia es obligatoria. Los contenidos, ¿puede un director de colegio innovar y decir voy a hacer Junior Achievement si Junior Achievement no tiene todos los permisos correspondientes de parte de los ministerios correspondientes, las inspectoras correspondientes, los directores correspondientes? No, no hay mucha innovación en esto. También es tan malo y tan permeable que encontrás you find your own way. Pero eso no quiere decir que los contenidos son obligatorios. Los profesores, ¿cómo son designados? Son designados por puntaje y antigüedad. ¿Quién otorga el puntaje? Los cursos en los que participan. ¿Quién decide qué cursos tienen que tomar los profesores? Los gremios. ¿Cómo son los gremios? Manejados por las cúpulas gremiales que son bastante oscuras en sus procedimientos electorales. ¿Cómo fue concebido el sistema educativo público? Para atender las prioridades del régimen, como bien explicaron allí. Las prioridades ideológicas. Si leen Sebrelli, crítica de las ideas políticas argentinas, ven cómo se empieza a armar el aparato de resistencia de las viejas élites argentinas, nacionalistas, rosistas, una religión o muerte, para apoderarse del sistema educativo y a partir de allí moldear mentes. El resultado fue la década del 30 y a partir de allí, Perón, que grandioso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Decíamos para abajo, entonces el común denominador intelectual, que es el tipo que en general está bien bajito. Los tipos más inteligentes, más rápidos, olvídate sus necesidades individuales, moldeamos para abajo, se aburre, deserta o tiene que salir a buscar educación por otros lados. Los chicos son engranajes de maquinarias y los maestros están maniatados por este formato. Además les meten 30 tipos completamente distintos. ¿Quién es el único que innova en este campo? Porque no hay mucha innovación en educación más que la tiza y el pizarrón en la misma que en 1880, una mujer que se llama María Montessori. Y María Montessori idea un método con chicos autistas en Italia y de golpe empiezan a sacar unas notas extraordinarias y les despierta la mente. ¿Y qué hace? Tira todos los libros a la basura, les pone un montón de estímulos y
cosas diversas, libros diversos, para que los chicos exploren su propio conocimiento y los va guiando, los va dejando aprender a su ritmo. Es cada vez lo más cercano a educación individualizada. En Chicago está lleno de escuelas Montessori, acá en la Argentina hay poquitas, 3 o 4, y en general llegan hasta el tercer grado. El método está muy poco desarrollado. ¿Qué es la educación pública? Es un sistema de educación igualitaria para controlar. ¿Qué queremos controlar? La mente de la gente. ¿Y en qué la queremos educar? En la obediencia. La mejor prueba es, obedecen, claro que obedecen. Le decimos, tomen los colegios, toman los colegios. ¿Y por qué? Maldonado, Maldonado. Y les queremos meter pasantías para que aprendan algo, aprendan a laburar en 5º año, en lugar de perder el tiempo, toman los colegios. Entonces, son una máquina perfecta. Miren cómo votan los chicos en el escolar, que en general, ustedes son una excepción, pero en general no. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo opuesto a la compulsión? La voluntariedad. ¿Y eso quién lo da? El mercado y los contratos. ¿Quién financia las escuelas privadas? Privadamente. Cada uno elige lo que quiere pagar. ¿Quién las administra? La educación privada. Anda a faltarle 3 veces a una directora privada. Tómatelas. Te echa. Che, tus alumnos no aprenden nada, dan mal en los exámenes, los padres critican, Estamos dando cuenta que los alumnos no te quieren y a pesar no están aprendiendo, entonces o mejorás tu rendimiento o te vas. Entonces el director del colegio está alerta y si no, perdió el alumnado, se funde, como normalmente hace el mercado. Y se parece mucho más a una educación privada, basta siempre a una educación individualizada. Y está siempre la opción del homeschooling, que es casi ideal. Si la madre, el padre tiene tiempo, o incluso contratar un tutor para desarrollar las habilidades especiales. Eso cuando tenemos un profesor particular o lo mandamos al chico que aprenda un arte específico, en general eso funciona muy bien, para que aprenda inglés, para que aprenda un deporte específico, etc. Entonces, ¿quién debe decidir qué tipo de educación necesitamos para nuestros hijos? Otra vez. Suena tan ridículo que le estemos otorgando el derecho a un tipo que decida qué es lo que tienen que estudiar nuestros hijos y que además no se nos dé la opción, no se nos consulte, no se nos está diciendo, che, mirá, primero nos sacan plata y después nos dicen acá tenés el servicio y si no nos gusta el servicio tenemos que pagar 2 veces porque ya nos sacaron la plata. Y mirá que yo soy un matrimonio sin hijos, yo no tengo hijos. Y el vecino, que es bastante irresponsable y se lo pasa chupando, tiene 8 hijos. Yo le tengo que pagar la educación a los 8 hijos del vecino, ¿para qué? Yo lo pongo como una mula. Los objetivos son mi propia felicidad. Quiero viajar con mi mujer. ¿Por qué me saqueás y me incluís dentro del presupuesto y destinás fondos para educar a los 8 hijos de este tipo? ¿No debería él preocuparse por ese tema, buscar alternativas? O por lo menos venir a pedirme la plata en forma voluntaria. ¿Funciona un sistema basado en esas prioridades? El argumento es, no hay fondos para que un montón de gente pobre estudie. Si no hay fondos, ¿de dónde están sacando los fondos hoy en día? Es decir, hay impuestos que se están cobrando para recaudar. Entonces, ¿por qué ese impuesto que uno está sacando y que supera el costo de la educación privada, porque es más caro, porque gastan y dilapidan mal, como toda empresa ineficiente, ¿por qué no le das al padre la opción? Tomás el presupuesto total, lo dividís por la cantidad de alumnos y le decís, estoy gastando tanto por alumno. Señor padre, tiene usted la opción de, tome, le doy la escuela pública si usted la quiere, o si no, tome un cheque. Y ese cheque lo puede utilizar para pagar educación en cualquiera de los establecimientos acreditados aquí, que son establecimientos educativos. ¿Por qué no darle la opción al padre? ¿Qué clase de fascismo es ese de decirle, che, vos vas a estudiar donde yo te digo lo que yo te digo con los profesores que yo quiero y encima vas a pagar y te voy a sacar del bolsillo la plata que yo decido pagar? El padre no tiene plata, lo va a mandar a sus hijos al becalo, eventualmente darle un crédito para que eventualmente lo decida después o subsidiarlo. Pero si el tema y el problema de fondo es queremos gente educada, eso no quiere decir que tengas que financiar la oferta, financiar la demanda. ¿Querés gente educada? La garantía de que no vas a tener gente educada es tener escuelas públicas.
dale al tipo el cheque y decir, elegí entre los 500 ofertas educativas que tengas. Elegí el colegio que quieras en función de las afinidades. ¿Qué es eso de crear una escuela pública, crear Entel, y crear todos los desastres de escuela pública con todos los vicios que eso conlleva, para que lo agarren los sindicatos, los manejen ideológicamente para domesticar gente? Por último, igualdad de oportunidades estamos dando a través de este mecanismo. ¿Qué es igualdad de oportunidades? Recurrir a los vouchers, recurrir a los charter schools, permitir y flexibilizar las opciones. A veces es un objetivo noble, el objetivo de Rawls, lejos de ser. El objetivo no debe ser igualdad de oportunidades. Porque cuando igualas oportunidades, tenés que tratar a la gente de manera desigual. Si a mí me querés igualar con Federer, la única manera que yo juegue y le haga partido a Federer es que le demos una pierna, porque si no, no voy a poder. Si hay tipos más inteligentes que otros, más rápidos que otros, más hábiles que otros, no los vas a poder igualar. Ahora, si el concepto de igualación de oportunidades es decir, bueno, vamos a intentar que todos accedan a cosas que normalmente están distribuidas de manera distintas, vamos a tener que sacar recursos de acá para darlos allá. Eso va a implicar caída general del nivel de productividad y menos oportunidades para todos. Eso, si querés, lo amplío si te quedaron dudas. Pero el punto de fondo acá es, el objetivo no es igualdad de oportunidades, porque para igualarla, repito, tenés que hacer daño. El objetivo es maximización de oportunidades. De manera que hasta el más torpe, que ve que las oportunidades pasan cada tanto y no agarra ninguno porque no sabe cachar nada, son tantas las oportunidades y tan abundantes que hasta el tipo que tiene mosquitos y tiene una melena así, no se baña hace 2 meses y ve un cartel que dice Job Wanted, porque hay empleo disponible, y el tipo se asume a decir, van a echarle una patada. Hay tanta demanda de mano de obra, porque hay tanta inversión, que hasta el tipo lo reciben, lo hacen bañar, lo afeitan, le ponen un uniforme y lo ponen a sacar una hamburguesa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Maximización de oportunidades. Vos decís, ¿cómo este tipo va a conseguir laburar? Es impresionante. Bueno, se crean oportunidades, aparecen oportunidades. Bueno, yo hasta acá llego, pero me gustaría que seguramente quedaron un montón de temas inconclusos. Le dediquemos, ¿qué hora es? ¿Menos? 4. Bueno, le dedicamos de 5 a 10 minutos a preguntas, insultos y cuestionamientos y cerramos el día. Lo que sí, el tema de los vouchers, en su momento, al haber un Ministerio de Educación, se vuelve casi imposible. Creo que al principio de los 90 hubo una idea de implementarlo, pero cada ministro de Educación que llegaba se ve que está sometido a tantas presiones. Una vez lo consulté con Liach, por ejemplo, y me dijo, bueno, especulativamente está bueno, pero no se puede ni hablar del tema. Creo que en San Luis nada más. Yo le confío. Yo creo que en general, yo lo escuché a Triaca el otro día, un tipo maravilloso, un tipo muy gente, pero en general yo lo que creo es que carecen de los fundamentos y principios filosóficos que les permite ver claro cuál debe ser el norte. Entonces, el hecho de que políticamente es imposible desarrollar un tema es probable, pero marcás el norte. En tu discurso va quedando claro y vas armando pasos para llegar al objetivo. Cuando lo descartás de plano, ni lo tocas, porque vas a ser repudiado políticamente, estás cerrando el camino. Si realmente esa es tu convicción, podés hacer pasos. Igual la función del político no es cambiar la realidad e ir en contra de la opinión pública porque no dura un minuto. Eso lo debe hacer este grupo de gente, acá, que tienen que convencerse que ese es el camino, influir con artículos en programas de televisión, en discusiones, de hacia dónde tenemos que ir y cuáles son, y tienen que estudiar opciones. Por ejemplo, hay un libro interesantísimo sobre todos los estados y todas las ciudades de los Estados Unidos que están implementando vouchers y charter schools, sobre el sistema de educación en Suiza, sobre el sistema de educación en Finlandia, donde ustedes pueden ver cómo son en general mecanismos bastante descentralizados que funcionan muy bien y que se parecen mucho a escuelas privadas incluso. Pueden ver las escuelas más pobres en la India y cómo la gente elige en los lugares más pobres, en villas, escuelas privadas,
que cobran $15 por mes o $10 por mes para que sus chicos puedan tener una educación de más calidad. Incluso lo ven en las escuelas públicas de provincia. El 3 de febrero van todos los chicos a tratar de educarse en capital, porque consideran que esas escuelas de capital ofrecen más posibilidades que las escuelas de provincia. Nada más. ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Señorita. Tengo dos comentarios. El primero viene de la pregunta de por quién debe ser impartida la educación. Y vuelvo a lo que dije en un principio, para mí por nadie, porque justamente eso hace que el individuo se acostumbre a que alguien le imponga qué camino seguir. Y no se le da el espacio para preguntarse qué es lo que él quiere, ni tampoco de potenciarse a partir de sus propios intereses. Sino que durante mucho tiempo, desde todo el colegio, todo el secundario, su única función es la de reproducir lo que se le está enseñando, la de cumplir con el estándar que alguien está fijando. Está bien. Dar las respuestas que se están esperando. Correcto, pero cuando decís que nadie debe impartir educación, yo entiendo lo que estás queriendo decir. Ya voy a llegar. Adelante entonces. O sea, justamente, no llega, digamos, el niño, en realidad, a tener la oportunidad desde chico de innovar, porque la innovación misma se considera en muchos casos insolente o errada. El maestro, el docente la toma como insolencia, en muchos casos, cuando el niño no reproduce lo que tendría que estar reproduciendo. Y corre pasa por un lado, y es que el docente mismo no está, en el mayor de los casos, tan bien capacitado como para hacerle frente a estas propuestas innovadoras del niño. Y lo que pasa es a sentirse como que su superioridad está en jaque, cuando ni siquiera tendría por qué sentirse dueño de superioridad ninguna, porque su rol en realidad es de ser un guía para el niño. No imponerle eso no implica que no tenga que existir una oferta educativa. Lo que estás diciendo es que la tesis que yo desarrollé recién lo que te dice es que la oferta educativa tiene que ser tan variada que a vos te permita elegir aquellos establecimientos en los que los profesores cultivan el arte de disentir, cultivan las diferencias, evitan el bullying entre alumnos y evitan los acosos entre alumnos y generan un clima de autoeducación y de autoperfeccionamiento continuo, de no tener miedo a cuestionar. Eso produce el mercado. Lo que perpetúa los mecanismos autoritarios, donde vos estás obligado a repetir consignas que salen del ente mágico llamado profesor y que si las repetís mal tenés un 0, es el esquema actual, que es un sistema tayloriano de fábrica militarista y que fue justamente ideado para ideologizar a una multitud en la obediencia. Entonces, de allí a que yo te mande a hacer el servicio militar obligatorio y te saque un año de tu vida, o te mande una guerra que ni sabes por qué estás luchando, o te educo para que te pongas un cinturón explosivo y vayas a volar a un grupo de gente que no conoces, hay un solo paso, una madraza. Pero el punto es, responde a un objetivo de ideologización y de manejo de multitudes. Ahora, si vos permitís libre competencia y le sacás el elemento de coerción de la financiación, de manera que le dejás a cada uno la plata en el bolsillo y que cada uno elija el tipo de educación que quiera, el mercado lleva a que aquellos establecimientos que ofrecen mayor oferta educativa, mayor diversidad, más capacidad de encantamiento, más viajes, más diversión, más juegos, más didáctica, van a triunfar sobre aquellos que son más conservadores, más obsoletos, más onzos. Entonces, de golpe vas a ver una explosión educativa fantástica, e incluso con mecanismos descentralizados, donde el chico puede aprender en el club, puede aprender en la casa, puede aprender a través de mecanismos. Estos esquemas militaristas van a desaparecer, como poco a poco probablemente los establecimientos de grandes inversiones, los campus gigantes también. La educación va a ser mucho más descentralizada y a través de las herramientas que estamos utilizando todo el tiempo, los aparatitos estos, que vamos a aprender en forma mucho más personalizada, creo yo. Señorita. Sí, bueno, tengo comentarios y también preguntas, ¿no? ¿Cómo no? Primero que nada,
seguramente vos lo sabés mucho mejor que yo porque te dedicás a la educación, pero en 1994 Finlandia atravesaba por una hiperinflación y también por índices de analfabetismo similares a los de Perú. Fue una decisión del gobierno cambiar la currícula escolar. Y también una cuestión que no tocaste, o por ahí sí, y yo no la escuché, que es el tema de los valores, la costumbre, especialmente los valores contrapuestos entre las sociedades, ¿no? Porque un docente en Finlandia tiene otra valoración social, cultural, de lo que tiene un docente de Argentina. Es más, para un plazo hay 10 docentes que compiten. Hoy leía un artículo que decía que los docentes de los secundarios en Finlandia son los mejores justamente estudiantes que después terminan siendo profesores, y la inversión no es alta, pero hay otra valoración cultural. Por eso, también tiene que ver, tal vez tocaste sí el tema que son las instituciones que moldean. La educación es una institución, la escuela es una institución que moldea las conductas. Hay muchas instituciones que moldean conductas. Y vos, digo, en un principio tocaste la teoría cognitiva, la psicológica del cerebro, cómo entra el input, output, como una máquina, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, desde la educación primaria, ¿cómo puedes cambiar justamente el sistema de compulsión? ¿Cómo puedes cambiar los valores? ¿Cómo puedes cambiar una sociedad que ya en sí determina de una manera o fija de una manera a los ciudadanos? Teniendo en cuenta que la educación, o sea, la escuela es una de las instituciones. Después tenés un montón de instituciones que fijan conductas. Y bueno, y después también el tema de que vos decís libre demanda o inversión en términos de ofertas educativas, ¿no? Hace poco leía a Oppenheimer, que está muy metido en el tema de la educación, y él decía, ¿por qué las empresas en América Latina no hacen una gran fundación y entre todos invierten justamente para impulsar la educación? Teniendo en cuenta también que hay que hacer un montón de reformas en la educación para que los estudiantes que en un principio estudian, después se forman, estén preparados para el tipo de trabajo que es el futuro. Y quiero terminar con esto, que espero que me conteste con sinceridad o... Soy muy sincero. Sí, lo sé, lo sabemos. Bueno, hablando de las empresas, ¿sabían que muchos comparan Argentina con Australia, ¿no? En términos, tal vez, de qué podría ser Argentina. Bueno, en términos de inversiones, las empresas en Argentina, en términos del PDI, el 0,40 invierten en investigaciones. En Australia el 4% del PDI. Y yo quiero que me digas, ¿qué? Porque vos decís, bueno, en términos académicos se puede debatir un montón de cosas, pero tiene que haber una correlación entre la praxis y la teoría. En la provincia de Buenos Aires hay 4 de cada 10 chicos que son INI. ¿Qué hacemos con esos chicos que están fuera del sistema? ¿Los matamos? ¿Qué hacemos? Muy bien, vamos por partes, que decía Jack el Destripador. Valoración de docentes. Vos no podés obligar a la sociedad que valore docentes. Acá en la Argentina la valoración es bastante negativa y bien ganada. Si los docentes educaron chicos que llevaron al 7º o 8º país del mundo al 98, es obvio que se hizo un pésimo trabajo. Y los gremios docentes que desarrollaron los contenidos docentes han hecho un pésimo trabajo. Si tenés 3 de cada 10 chicos no terminan secundario y bien medidos llegan a 4 o 5, pues son analfabetos funcionales, muchos de los que terminan, incapaces de comprender un texto, entonces se ha hecho un pésimo trabajo. ¿Y cómo funciona el sistema hoy? Con educación pública, compulsiva, financiada a través de impuestos y con un rango de inversión bastante alto en relación a otros países, en relación al PBI. Entonces se está haciendo todo de acuerdo a los libros de la educación clásica y no funciona el esquema. Las pruebas PISA dan pésimo. De la educación universitaria es el país probablemente de América Latina con menor cantidad de graduados universitarios en función de otros parámetros. Las chicos no terminan el secundario y está lleno de analfabetos funcionales.
Así no está funcionando. Entonces la valoración de la docente en general tiene que surgir de forma espontánea. No puedes forzar a la gente con una pistola y decirle valorar. Tampoco vas a poder, los mecanismos no son a través del mejoramiento de sueldos en un país donde se destina un alto porcentaje del presupuesto al pago de sueldos, especialmente con la permisividad que dijimos del ausentismo docente y el estatuto del docente. Por ese lado no funciona. Después, el tema de la currícula, si vos te enfrentás a la posibilidad de diversas currículas y vos conocés a tu hijo, entonces podés elegir. El tema que venga una currícula obligatoria en serie para 40 millones de personas resulta ancestral. Las necesidades son distintas, los gustos son distintos, la capacidad de aprendizaje es distinta, la velocidad para el aprendizaje es distinta, y no puedes uniformar, porque lo que conseguís es lo que hacían los rusos cuando tenían que fabricar zapatillas, todas número 38, pero yo calzo 40, jódase el dedo que le apriete, y yo me bailo el zapato, yo calzo 35, terminás haciendo un uniforme que le sirve a el 1% de la población que calza 38 justo, o si no les das a todos el traje gris. Esas uniformidades típicas de empresa pública no funcionan. Necesitas diversidad y para eso necesitas libertad. ¿Por qué no invierten las empresas argentinas en investigación? Porque no tienen plata. Y no tienen plata porque la rentabilidad en la Argentina es baja. ¿Y por qué la rentabilidad en la Argentina es baja? Porque los impuestos se comen el 50% de la rentabilidad. Y porque las regulaciones destrozan el aparato de costos. Necesitas 4 contadores y 5 abogados para que te lleven la información que tenés que llevar a la UIF, que tenés que llevar a la Inspección General de Justicia, que tenés que llevar a la FIP y que tenés que llevar a los 80 y 100 impuestos nacionales, provinciales y municipales con los que tenés que lidiar. Es cara la Argentina y por lo tanto queda muy poca plata para destinar a investigación y desarrollo. Permití que ganen plata, bajar los impuestos, achicar el Estado y desregular, y vas a ver cómo de golpe los argentinos empiezan a invertir en investigación y desarrollo. ¿Qué hacemos con los ninis? Lo que tenemos que hacer es darles oportunidades. ¿Por qué no estudian ni trabajan? Porque este sistema no funciona, porque no van a ir al colegio a adoctrinarse en marxismo cuando tienen que comer, o cuando al día siguiente el alquiler de la pieza que están pagando los van a desalojar porque no tienen plata, como decía un chico hoy. O el otro se dio un balazo porque el clima de violencia típico de esta educación estatal y le tuvieron que amputar la pierna, no consiguió una prótesis para caminar. La cabeza de ese chico no va a estar para ir al colegio. Y mucho menos si le están haciendo bullying, mucho menos en un ambiente desagradable donde llueve o hace frío, no funciona y las maestras están poco inspiradas para enseñar algo que valga la pena. Entonces, es lógico que sea que están buscando hacer algo que les sirva para su vida. El colegio definitivamente, así como está, no les sirve, no les ofrece oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diversificar, dar oportunidades. Lo que ha hecho el gobierno, yo por ejemplo estoy trabajando con un proyecto para los ninis, justamente para, están dando cuenta que no les funciona nada de lo que hacen y vienen las organizaciones privadas, como la que yo dirijo, y les dicen, che, ¿qué pueden hacer? Entonces, ¿qué les estamos llevando? Un curso privado en Entrepreneurship para que aprendan a desarrollar pequeños proyectitos y ganar plata. Pues tienen que tener 5 pesos en el bolsillo. Y les damos un curso para que aprendan a buscar trabajo y no se pongan en la primera fila de repositores de supermercados que además les dicen que no, porque necesitan secundario completo. Entonces, bueno, hagamos un plan flaco para que termines el secundario y para que puedas conseguir trabajo. Y les enseñamos un poquito de habilidades de Entrepreneurship para que si no quieres conseguir trabajo en relación de dependencia, te vas a enseñar cómo ganar plata pensando en un proyecto. Te vas a fabricar tortas, o vas a vender limonada en la esquina, o vas a armar una artesanía y vamos a desarrollar una estrategia de ventas. Y le ponemos un mentor, educación personalizada, 1 a 1. Ustedes son excelentes candidatos a mentores. Les pongo presidiarios. Arrancamos entre octubre y noviembre, que una vez por semana hay que ir al partido el 3 de febrero. Tengo voluntarios, después me dicen. Los entrenamos en ser voluntarios y les ponemos unas veces del árbol para que, eso está en televisión, no, que después lo cortan por favor, pero ¿para qué? Para que ustedes contribuyan a que el tipo tenga un plan de vida y pueda salir adelante, pero es parte de la estrategia.
Una pregunta, Sí. en la fundación, que, o sea que Sí, esto edítenlo, por favor, señor de la NAUMA, que voy en gana. sí, educan, digamos, les enseñan para emprender o también dan créditos a emprendedores. Está lleno de créditos, repleto de créditos manejados por burócratas. Ahora, este gobierno, en lugar de afanarlos, los está de alguna manera orientando mejor para que sean decididos la asignación de créditos por criterios más racionales y más decentes. Hay créditos, hay muchos créditos disponibles para pequeños emprendedores que quieran desarrollar proyectos. Lo que hacemos nosotros son chicos sin documentos. Entonces, lo primero que hacemos es, flaco, tenés documentos, partida de nacimiento, tenés un DNI. Entonces, lo que hacemos, le dijimos a Carolina Stanley, che, poné una oficina para que estos tipos no tengan que hacer 108 trámites, le ponés y se lo entregás mañana, ok. Segundo, no fueron super rápido un dentista, entonces el que no tiene una carie está todo infectado, necesita un tratamiento de conducto. Entonces vamos al odontólogo, no puedes andar con dolor de muelas. ¿Alguno de ustedes padeció dolor de muelas? Aquel tiene dentadura perfecta, guacho, pero en general tenés un dolor de muelas, te querés suicidar, no puedes hacer nada en la vida con un dolor de muelas. Entonces vamos al odontólogo, al médico, tenés algún drama físico, estás bien alimentado, comer frutas y verduras de vez en cuando, tenés un lugar de privacidad en tu casa, tenés agua caliente para darte un baño o no. Cuando vas a hacer tus necesidades a la noche, tenés una letrina a mano, estás en una situación donde alguien protege tu intimidad o estás con riesgo de violación o con riesgo de abusos. Entonces eso lo hacemos con un mentor para sacarlo del contexto que el tipo tenga, y a partir de ahí empieza a usar la croqueta y diga, bueno, voy a hacer un plan de vida, voy a tratar de empezar a desarrollar un plan de acción. Pero con estos tipos abandonados y a la buena de Dios por este sistema protector estatal, con estos tipos hay que hacer un trabajo personalizado, porque han hecho un desastre ya. Entonces están al borde de la delincuencia y si no los agarramos y les recreamos un poco de confianza, estamos en el horno. Sí. Perdón, ¿puedo hacer un comentario sobre uno de los puntos que dice? Hablaste del tema de que las empresas por ahí no invierten en educación. ¿Perdón? Hablaste del tema de que quizás las empresas no invierten en educación. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. En innovación. No, yo no dije eso. Porque él tocó el tema de las empresas. Recordé un comentario de Jorge Meyer, también dice, hice alusión a un índice. No opine nada de las empresas. No sé de las empresas. No sé si invierten en educación. Dije que hoy las empresas que mucho comparan a Australia con Argentina invierte el 0,40 en investigación. Sí, pero no, lo de educación, en realidad el comentario es por qué las empresas que se quejan de la falta de mano de obra educada no realizan cursos que permitan una mejor adaptación, un mejor puente. Y en realidad las empresas realizan ese trabajo. Te toman como pasante, te dan un año de entrenamiento para que agarres hábitos de vivir. Ese trabajo, el otro día me contaban acá el 3 de febrero, McDonald's tomó a 1000 chicos, los entrenó durante 3 meses, de los 1000 finalmente se quedó con 150. Lo que pasa es que acá las leyes económicas que van a ver con Gasabe mañana, leyes de salario mínimo y cargas sociales, cuando contratas un tipo con baja productividad te incurrís en pérdidas. Entonces te quedas fuera del mercado. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que lograr aumentarle la productividad o bajar cargas sociales e impuestos a las empresas para que puedan hacer, pero ¿cómo llama eso Don Triaca esos contratos? Los llama contratos basura, que en realidad deberían ser contratos de honor. ¿Por qué? Porque sacan a los chicos que no consiguen trabajo y los logras incorporar al mercado laboral eliminando todos esos costos. Porque el empresario, al ser libre para despedir y utilizar la frase de Trump, you are fired, tiene mucha más flexibilidad para contratar también. Cuando vos pones la traba acá, terminas la traba acá, no contratas. Me pones traba, voy a tener un juicio laboral, no contrato. Entonces, las empresas argentinas no incorporan personal, pues saben que se meten en un baile, y además se meten en la industria del juicio después. Vamos con el tiempo pasado. Colgamos los botines. Gracias, chicos.